Queremos graficar el plano x más 3, y más 2z es igual a 6 y claramente etiquetar las intersecciones. Observe cómo la ecuación contiene tres variables x y z, lo que significa que para graficar el plano tendremos que usar un sistema de coordenadas tridimensional, a menudo referido como R3 representado aquí. Observe cómo tenemos tres ejes: el eje x, el eje y el eje z. Comencemos mirando la gráfica del avión. Utilizando software. Así que aquí hay una gráfica del plano dado. Observe cómo el plano tiene una intersección x y z que usaremos para representar gráficamente el plano en nuestro papel. Repasemos cómo encontraremos las coordenadas de las tres intersecciones. Entonces, nuevamente, para graficar un plano usando las intersecciones, encontramos las intersecciones x y z y luego formamos un triángulo que vemos aquí para representar el plano. Nuevamente, esto muestra dónde está el avión. Interseca los ejes x y z. Observe que cualquier punto en el eje x tendría una coordenada si una coordenada y de 0, lo que significa para encontrar la intersección x. Establecemos y z igual a 0 y resolvemos para x. Observe que cualquier punto en el eje, y tiene una coordenada si una coordenada es de 0 para encontrar la intersección y. Establecemos x y z igual a 0 y resolvemos para y. Y finalmente, cualquier punto en el eje z tendría una coordenada x y de 0 para encontrar la intersección z. Ponemos x e y igual a 0 y resolvemos para z. Entonces, volviendo a nuestro ejemplo nuevamente, determinando la intersección x, lo que significa que estableceremos que y z sean iguales a 0 y resolveremos x. Y seguiremos adelante y mostraremos esta sustitución. En este primer ejemplo entonces, si y es 0 y c es 0, tendríamos la ecuación x más 3 veces 0. Más 2 veces 0 es igual a 6. Esto se simplifica muy bien a solo x es igual a 6, que es la intersección x. La intersección x es el punto 6,0,0. Y ahora, para encontrar la intersección y, estableceremos x y z igual a 0 y resolveremos y. Entonces tenemos 0 más 3 y. Más 2 veces 0. Es igual a 6. Simplificando, tenemos 3 y es igual a 6, así que dividiendo ambos lados entre 3 tenemos y es igual a 2, lo que significa que la intersección es el punto 0,2,0. Y ahora para encontrar la intersección z. Estableceremos x e y igual a 0 y resolveremos z. Entonces, si x e y son 0, tendríamos 0 más 3 veces 0. Más 2z. Es igual a 6. Simplificando, tenemos 2z es igual a 6. Dividiendo ambos lados por 2. Tenemos z es igual a 3. Lo que significa que la intersección z es el punto 0,0,3. Y ahora trazaremos estos tres puntos y bosquejaremos nuestro avión. Y dado que la intersección x es el punto 6,0,0. Este es el eje x positivo. Entonces saldremos 6 unidades. Aquí y la intersección x será este punto aquí que nuevamente tiene coordenadas 6,0,0. La intersección y es el punto 0,2,0. Aquí está el eje y positivo, así que saldremos 2 unidades en el eje y ya está aquí. Esta sería nuestra intercepción. 0,2,0. Y finalmente, la intersección z es el punto 0,0,3. Aquí está el eje z positivo, así que subiríamos 3 unidades. Y esta sería la intersección z. Y las coordenadas serían 0,03. Ahora, si alguna de las intersecciones fuera negativa, habría tenido que extender los ejes. El eje x negativo estaría en esta dirección. El eje negativo y estaría en esta dirección, y el eje negativo z estaría en esta dirección. Pero ahora para esbozar nuestro avión, formaremos un triángulo usando las tres intersecciones que se verían así. Ahora,
La forma en que se configuran estos tres ejes es coherente con lo que se llama papel de gráficos isométricos, pero a veces también verá el sistema de coordenadas tridimensional orientado de esta manera. Así que echemos un vistazo a nuestro segundo ejemplo y grafiquemos el plano. Nuevamente, usando las intersecciones usando este sistema de coordenadas tridimensional. Usaremos el mismo proceso para encontrar las intersecciones. Entonces, para encontrar la intersección X, estableceremos y z igual a 0. Esta vez mostraremos la sustitución. Observe si y z son iguales a 0, que da la ecuación 2x es igual a 8. Entonces, si 2x es igual a 8, dividimos ambos lados entre 2. Note cómo tenemos x es igual a 4, lo que significa que la intersección x es el punto 4,0,0. Y ahora, para encontrar la intersección y, estableceremos x como igual a 0 y resolveremos para y. Mirando la ecuación, si x y z son iguales a 0, solo tendríamos la ecuación negativa y es igual a 8. Es útil si podemos pensar en esto como negativo, por lo que para resolverlo dividiríamos ambos lados por uno negativo. Y por lo tanto tenemos y es igual a 8 negativo. Entonces la intersección y es el punto 0,8,0. Y finalmente, para encontrar la intersección z, una vez más, establecemos que x y son iguales a 0 y resolvemos para z. De nuevo, mirando la ecuación si x es 0 y es 0, tendríamos la ecuación 4z es igual a 8. Entonces 4z es igual a 8. Dividimos ambos lados por 4. Tenemos z es igual a 2. Lo que significa que la intersección z es el punto 0,0,2. Entonces mirando los tres ejes. Este es el eje X positivo. Este es el eje X negativo. Eje Y positivo. Negativo X eje. Eje Z positivo y eje Z negativo. Entonces la intersección X es el punto 4,0,0. Entonces saldremos 4 unidades en el eje X positivo, aquí. Esta sería la intersección X. Ahora la intersección Y es 0,8,0. Aquí está el eje Y negativo. Entonces saldríamos 8 unidades a la izquierda. ¿Qué estaría aquí nuevamente? Esta es la intersección Y de 0 negativo 8,0. Y finalmente, la intersección Z es la coma del punto 0,02, que estaría arriba 2 unidades en el eje Z positivo. Entonces tenemos el punto nuevamente 0,02. Y ahora formaremos el triángulo para representar nuestro plano. Esta sería la gráfica del plano dado usando las intersecciones. Otra forma de graficar este plano sería encontrar el rastro si x, z y y. Nos daría estas tres líneas donde el plano corta los planos y, x, z e y. Espero que hayas encontrado esto útil.